Bueno, para comenzar, me gustaría presentarles a Ricky Santillana, que es el director de los programas de estados federales, de supervisión también, en la Agencia de Educación de Texas. Ricky, tienes la palabra. Muchas gracias, Sharon. Muchas buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy aquí, participar en nuestro evento de 3D Series. Estamos muy felices de poder acercar esta información a todos ustedes. Siempre es genial escucharlos y también ver la cantidad de colegios, de escuelas en todo el estado que aprovechan esta oportunidad para unir a las familias y crear comunidad, construir relaciones. Y esto es la raíz, es el motivo por el cual hacemos esto. Por supuesto, hoy nos centramos en las habilidades familiares. Queremos empoderar a las familias para que puedan ser, generar esa alianza, ese vínculo con la escuela de vuestros niños. Y eso es lo que queremos. Queremos poder ver esos recursos, acercarles a recursos, la comunicación, para que vean que todos estamos realmente juntos para lograr el mismo propósito, asegurar que nuestros estudiantes están capacitados y que las familias pueden brindar las herramientas, las habilidades y los recursos para poder seguir trabajando un poco desde casa. Este es nuestro segundo evento y tenemos otro que será luego de las vacaciones, así que espero que puedan aprovechar la oportunidad de volver a participar y ver otros recursos que tendremos. Así que les doy la bienvenida. Yo sé que va a ser una muy buena fuente de intercambio de información. Gracias. Muchas gracias, Ricky. Para comenzar hoy, tendremos a Amy Johnson de la Agencia de Educación de Texas presentando haciendo una presentación sobre la alfabetización en las actividades cotidianas. Buenas tardes todos. Estoy tan contenta de ver todos los distritos escolares que nos representan y ver que hay tantos padres que están aquí. Y espero que puedan llevarse de aquí hoy ideas para realizar en casa, para ayudar a vuestros niños en este proceso de alfabetización. Vamos a comenzar con los puntos principales. Primero quiero que todos comprendan qué entendemos por alfabetización. Quizás no es lo que ustedes creen, así que habremos cómo podemos incluir la alfabetización en las actividades cotidianas, es decir, fuera de la escuela. Y luego tendremos un momento de reflexión sobre qué ha sido útil para ustedes y qué se puede hacer luego. Así que vamos a comenzar. Vamos a hablar de lo que es la alfabetización y es más que leer un libro. Y el desarrollo comienza con la escucha y el habla. Cuando le hablas al bebé, cuando le preguntas a tu niño, por ejemplo, ¿de qué color es ese globo? Ahí estamos generando, dejando las bases para la escucha y el habla. Y luego comentamos con la lectura, también continuamos con la alfabetización, pero la lectura puede ser también alfabetización cuando tú le estás leyendo a tu niño o lees con tu niño juntos, o cuando hablas sobre algo que también tu hijo ha escuchado por ahí o ha leído. Y eso forma parte del desarrollo de la alfabetización. Fíjense en todo lo que ocurre de lectura o escritura fuera de la clase, enviar un mensaje de texto, hacer una lista de la compra. Hoy veremos diferentes formas de llevarlo adelante. El segundo punto que quiero hablar es que la alfabetización se puede desarrollar en cualquier idioma. Las actividades que he nombrado, por ejemplo, antes, se pueden dar en un idioma que se habla en casa o también en inglés. Más desarrollado el idioma que se habla en casa está, más fácil será para que tu niño aprenda inglés.
Así que por favor comprendan y digan a sus amigos que permitir que tu niño desarrolle un idioma en casa, una lengua materna y animarlo a hacerlo, no va a ser que se retrase al desarrollar el inglés. De hecho, va a ayudarlo, va a hacer que sea un proceso mucho más fácil si este idioma materno que se habla en casa está más desarrollado. Cuando hablas con tu niño en tu lengua madre o en inglés, tu niño puede desarrollar diferentes habilidades, habilidades de pensamiento. ¿Qué significa? A ver, también desarrollo del vocabulario y también lo que llamo ampliación del discurso, que son conversaciones que van más allá de respuestas del tipo sí y no, o un lenguaje básico, por ejemplo, quiero esto, quiero lo otro, sino hablar de motivos, de sentimientos o de qué ocurre en una situación. Todo esta habilidad de pensamiento puede ocurrir en cualquier idioma. Y por último, el desarrollo de la alfabetización puede producirse no solo en cualquier idioma, sino con cualquier persona que se ocupe del niño. Cualquier persona que lo cuide, que se ocupe de él, puede desarrollar esta alfabetización. De hecho, más gente esté involucrada en esa tarea, más fuerte será el mensaje que queremos enviar. En general, siempre estamos, por ejemplo, mamá, mi hermana, mi tía me ayuda con esto, más gente que esté involucrada en ese proceso, mejor. Pero este desarrollo no solamente ocurre en español, con la profesora en el colegio o con un solo cuidador. De las habilidades que hablaremos hoy, no requiere ningún tipo de capacitación especial o cualquier tipo de material especial, no es así. Así que veamos unos ejemplos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de actividades de alfabetización? Aquí tenemos una lista: cantar una canción con nuestro niño, dibujar y hablar sobre lo que ha dibujado, tener ese tipo de conversaciones más amplias, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido hoy? Algo divertido que haya ocurrido en clase, cuéntamelo, por favor. Hacer preguntas, contar historias, historias sobre tu vida, sobre cosas que han ocurrido, o historias que incluso ustedes recuerden de la infancia, jugar, mm, comprender reglas o desarrollar estrategias en un juego. Todo eso ayuda a desarrollar el lenguaje. También recitar rimas y, por supuesto, crear un entorno lleno de lenguaje, ya sea para el lenguaje que se lee, lo que se habla, y también imágenes que ayudarán a que tu niño pueda comunicarse. Leer un libro quizás es el último punto, fíjense, o leer un artículo online, enviar un correo electrónico. Entonces, no solamente puede ser un libro, hay muchísimos libros que también tu niño puede ver en el colegio, en casa, pero hay tantas otras cosas más que se pueden hacer. Vamos a ver un día típico en casa, desde la mañana hasta la noche. Las actividades de las que estamos hablando no tiene que ser en el modo, vale, ok, vamos a parar todo y vamos a comenzar con estas actividades. No, la idea es poder incorporarlas en las rutinas habituales y deben ser naturales, que sean algo cómodo y sobre todo entretenidas. Si no son divertidas, ustedes no querrán hacerlas y sus niños tampoco. Y se pueden llevar a cabo en cualquier sitio, en un entorno del niño, no solamente en casa. Como comenté antes, también puede realizarla cualquier persona que también se ocupe del niño. Un primo mayor, por ejemplo, puede elegir hacer algo diferente con su niño que quizás si se ocupa el abuelo o incluso ustedes. Y eso es algo bueno, que esto ayuda a tener más variedad de acciones.
Vamos a comenzar con la mañana. Fíjense, por ejemplo, una rutina en vuestra casa a la mañana, cuando están preparando a los niños para el cole, a los hermanos. ¿Cuáles son las cosas que suelen ocurrir? A veces a la mañana puede ser un poco de caos, suele ocurrir. Quizás podemos cantar una canción de buenos días, algo que, un tipo de música que le guste a tu niño, por ejemplo. Entonces, ahí estamos usando el oído, están escuchando canciones. Imagínense que tienen una caja de cereal en la mesa. Pueden hablar sobre lo que ven en la caja de cereal. Por ejemplo, ¿te gusta este cereal? ¿Es tu favorito? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Por qué? Y también pueden buscar letras o palabras en la caja de cereal, pero no solamente se trata de leer, sino de hablar, de generar vocabulario. Oh, sí, mira, es crujiente, o me gusta o no me gusta. Todo este tipo de palabras son importantes. Volver a contar una historia, un cuento que hayan contado la noche anterior. ¿Te acuerdas? El cuento de ayer, por ejemplo, qué situación más graciosa. O hablar de una rutina del día. Primero tendremos que vestirnos y luego vamos a desayunar. Después te lavas los dientes y por último vamos a la casa de la abuela. ¿Por qué hoy tienes puestos los zapatillas de correr? Hoy tienes clase de educación física. Por cualquiera que sea lo que ocurre en casa, seguramente se puede aprovechar esa ocasión en la mañana para seguir construyendo el lenguaje. Por ejemplo, órdenes, haz esto, haz lo otro. Pero a veces también hay más oportunidades para seguir construyendo el lenguaje. Y como dije, estas un poco son las bases de lo que estamos construyendo. Fíjense lo que podemos hacer en el coche. A veces puede estar en un atasco o puedes estar todo el día en el coche y también pueden buscar letras o palabras en carteles que pasen conduciendo y también pueden cantar canciones. Nadie los escuchará en el coche si cantan. O también lugares por los que pasan mientras conducen. Y por ejemplo, preguntar, ¿qué ves por la ventana? Mira, es la tienda de la fruta y la verdura. ¿Qué sabes sobre esta tienda? Mientras están en un semáforo esperando. Por ejemplo, ¿dónde estará yendo toda esa gente? ¿Estarán yendo todos al mismo lugar? O por ejemplo decir, wow, ¿por qué se ha detenido este coche? Entonces son todas oportunidades para generar conversaciones cuando están en el coche. Vamos ahora a la alfabetización en la comunidad, en la tienda de la verdulería, en la frutería. Por ejemplo, pregúntenle a su hijo, pídanles que los guíe a la tienda. Mira, hay que girar a la derecha o hay que girar a la izquierda. ¿Dónde está el pasillo de la fruta? O necesitamos encontrar el pasillo número 5. ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver el número 5? Necesitamos uvas. ¿Crees que están aquí junto a la leche? ¿O por qué no? Todo esto, ubicarlos también espacialmente, todo este tipo de conversación ayuda. Y eso es enseñarles mucho también sobre el mundo y mostrarles sobre cómo hablar sobre su mundo. En el parque, por ejemplo, en vez de decirle, vale, sí, fue a jugar, poder buscar algo. Estoy buscando algo rojo. ¿Ves algo rojo? ¿O qué es lo que más te gusta hacer aquí? ¿O qué es lo más divertido de los columpios? O incluso en la biblioteca o en la oficina, en la consulta del pediatra, si hay algún libro o una revista. Aquí, por ejemplo, hay un libro sobre acción de gracias. Yo sé que has aprendido eso, por ejemplo, en el colegio, pero cuando yo era pequeña o pequeño, celebrábamos otra cosa, no celebrábamos acción de gracias. Entonces también se puede incorporar allí una tradición, una historia familiar.
Imagínense que el día no termina y hay muchos momentos de espera, salas de espera, en filas, o la compra o la comida. Fíjense el cuarto en el que se encuentran. Hay alguna, pueden estar en una biblioteca o en otra sala multipropósito. Fíjense si ven algún póster en las paredes, ven alguna palabra. Dependiendo de la edad del niño, podrían decir, por ejemplo, mira el póster. Yo veo una letra B, ¿tú la puedes ver? ¿O qué ves en aquella foto? Mira, hay unos cachorros en el campo, ¿qué piensas que están haciendo? O en la consulta del pediatra, que hay imágenes de niños, ¿qué están haciendo estos niños? Y así vemos que la conversación puede fluir, y esto es lo que hablaba. Mira, por ejemplo, aquí, fíjate, hablábamos antes de una palabra que empieza con M. ¿Qué otras palabras tienen el sonido mm? No solamente tiene que ser sobre letras o palabras. También existen juegos educativos en dispositivos. Yo no voy a decir que los juegos educativos son malos. No, no voy a decir eso. Nosotros a veces le decimos a los niños también, vale, quédate tranquilo, juega por un rato, pero tienen muchos beneficios también los juegos educativos. Por supuesto. Y aparte los mantiene muy entretenidos, muy enganchados. Por supuesto, hay que buscar un juego que sea adecuado para la edad. Hay algunos juegos para mejorar la audición, la escucha, con sonidos de canciones, de palabras. ¿Qué es lo que les falta a estos juegos? Y nuevamente les digo, no digo que no los usen, pero les digo que cuando tengan tiempo con sus niños, se fijen, se centren en lo que no tienen, no brindan estos juegos. ¿Qué es eso? Es poder escuchar a sus hijos brindar sus ideas, pensamientos. Con esos juegos no hay conexión con su familia, con otra gente que los rodea. Y esos videojuegos, esos juegos no desarrollan la identidad propia de vuestros niños. Vuestros hijos no son personajes de un juego. Los niños tienen sus propias características. Así que si los niños juegan un juego, ustedes se pueden sentar al lado y observar y preguntarle, ay, mira, explícame cómo jugar este juego que no sé, y él se los explicará. Y ustedes realmente se sorprenderán sobre todo el lenguaje tecnológico que escucharán. Este icono, este personaje, por ejemplo, vale, tienes que hacer clic en la flecha y saltar, pero tienes que ser muy veloz porque, vale, lo que sea. Y preguntarles, por ejemplo, ¿cómo has aprendido a jugar este juego? Qué bueno que eres, tienes una estrategia para jugar. ¿Por qué te gusta este juego? ¿Qué te gusta de él? Así que no les voy a decir que no los usen, porque todos a veces necesitamos un descanso, pero con los juegos a veces hay cosas que ustedes pueden hacer para ayudar en ese proceso de construir el vocabulario. Y ahora dejamos la parte de la comunidad y vamos alrededor de la clase. Imagínense que tienen que lavar la ropa, tienen que poner una lavadora y quizás necesitan, pueden decirle al niño, ¿me ayudas a clasificar la ropa? Vamos a poner, por ejemplo, los calcetines aquí. Entonces, clasificarlos, ponerlos, separarlos por categorías. Estas son las habilidades de pensamiento. Clasifiquemos las cosas pequeñas. Pongamos toda la ropa que tiene colores brillantes, fuertes, aquí. ¿Qué hacemos con los blancos? ¿Qué hacemos con las cosas que son suavecitas, con lo que tiene un cierre, por ejemplo, una cremallera? O clasifiquémoslo por miembro de la familia. Pongamos aquí la ropa de tu hermana, aquí la ropa de mamá. Ese tipo de clasificación, de categorización,
O el preguntar, ¿y esto de quién es? Ah, es la camiseta de mamá. Otro momento, mirar la televisión. Pueden elegir programas que animen a los niños a hablar o a cantar. También hay muchísimos programas también. También pueden sentarse y poner pausa en el programa y hacerles preguntas. Por ejemplo, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué el ratón se oculta en el bosque? Y aquí la respuesta no será sí o no, una sola palabra, sino que habrá que explicar una causa, por qué y el motivo que sea. Esto lo pueden hacer en cualquier idioma. Imagínense que están ordenando en casa y tienen que recoger juguetes. Vale, recojamos, por ejemplo, todos los peluches, recojamos los coches. Yo a mis hijos les decía, recoge 5 cosas, solo 5. Y ahí tenían que contar, 1, 2, 3, 4, 5. Pero si lo haces por categoría, puedes seguir. Por ejemplo, recoge las cosas que son color verde. O, por ejemplo, que ellos nos den a nosotros una categoría. O, por ejemplo, también otra cosa, enseñar a hacer la cama. Primero, pon la sábana. Doy directivas un poco más amplias para que pueda comprender. Ahora pon la manta, ahora acomoda la almohada, para que el niño no solamente comprenda los pasos que tiene que seguir, sino el vocabulario que tiene que utilizar. Ahora ya llegamos a la tarde. Muchas veces las familias tienen tiempo que dedican a la lectura por la tarde o que mientras alguno de los padres prepara la cena o luego de cenar. O alguno de los padres y el niño quizás antes de acostarse. Ese puede ser un momento para leer. O quizás el niño lleva un libro del cole y lo pueden leer. Entonces, pueden preguntar, ¿qué te ha parecido el libro? La alfabetización no es tirar todo por la borda, si el libro no pasa nada. Pueden mostrar una imagen, una foto, o quizás, por ejemplo, voy a dibujar el parque al que fuimos hoy. ¿Cuál me habías comentado que era tu juego favorito? Ah, los columpios. Vale, voy a dibujar un columpio. ¿Y qué es lo que ocurre en los columpios? Y ahí se establece la conversación. También podemos representar o actuar algo que haya ocurrido ese día y podemos compartirlo. ¿Te acuerdas cuando subiste esa escalera y te sentaste en la parte superior del juego? Y todo el mundo puede participar y hacer preguntas. Y antes de acompañarlos a la cama y saludarlos, decirles, recuérdame 2 cosas que hayan ocurrido hoy. Ni siquiera tienen que ser las cosas favoritas que hayan ocurrido hoy, sino algo que haya sido divertido. O recuérdame 2 cosas que hayan ocurrido hoy. Pueden, por ejemplo, ustedes te acuerdas cuando estábamos en el parque y te pedí que te subas al coche y te subiste al coche la primera vez que te lo pedí y yo realmente me sentí tan orgullosa de ti. Entonces, recuérdame de 2 cosas que hayan ocurrido y verán cuánto recuerdan los chicos. Quizás no sean lo mismo que ustedes recuerden. Como verán en muchas oportunidades a lo largo del día, no digo que hagan todas ellas porque sería una locura y estarían hablando todo el día, pero quiero darles ejemplos para que algo pueda resonar con ustedes y puedan conectar con estas ideas. Y esto es lo que quiero que piensen. Todas estas actividades que he mencionado hoy, ¿hay alguna que quieran intentar con vuestros niños en casa? ¿Hay algún tipo de la tarea de la casa que quieran realizar? ¿O en algún momento en el que puedan incorporar algunos de estos momentos? ¿Cuáles son los momentos que pueden incorporar? Me gustaría que piensen en ello.
y lo puedan conversar con la persona cerca a ustedes. Podemos habilitar el chat. Me gustaría ver algunas ideas en el chat sobre lo que opina la gente en vuestra sala. Alguna de las cosas que ya, por ejemplo, hacen o qué agregarían. He visto algunas, por ejemplo, mis hijos ahora ya son un poco mayores y yo, por ejemplo, con mi hija de 6 años uso muchas de esas actividades. Mi hija de 10 años cree que ella es la persona más cool del mundo, con lo cual no sé si lo hará, pero creo que estas actividades pueden ayudar a generar conversaciones con ella. Por ejemplo, me gusta eso de poder coger cosas por categorías. Una de mis hijas, por ejemplo, se agobia mucho con las tareas de casa, entonces creo que esta es una buena forma de ser que no se sienta tan agobiada y pueda ser capaz de separar las cosas en grupos. Yo creo que podría usar esa. Veo algunos comentarios sobre hablar con ellos sobre lo que ha ocurrido en casa y que muchas veces los niños dicen, no me acuerdo, no sé. Muchas veces no van a poder decirnos lo que han aprendido hoy, pero en lugar de eso podemos preguntarle, cuéntame algo divertido que haya ocurrido hoy o qué has hecho en educación física. Quizás ampliar un poco la pregunta, hacerla un poco más general. Por ejemplo, ¿qué hicieron hoy en el recreo? Esa es otra forma también de conectar con los niños y si no también conectar con la profesora y preguntarle, por ejemplo, ¿qué libro están leyendo en este momento en clase? Entonces, esta es una forma de que quizás la conversación no se torne tan entretenida. Compartir este tipo de conversaciones a medida que los niños crecen, tener estas conversaciones con los niños, incluso cuando son pequeños, a medida que crecen o tengan problemas con amigos o sus sentimientos o se sientan excluidos, ya se habrá creado el- la base de que pueden contar con ustedes. No es solamente con el idioma, sino con la comunicación. No les estamos diciendo tienes que hacer esto, sino, por ejemplo, coméntame algo que haya ocurrido que no haya estado tan bueno. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo ha ocurrido? Muchos prefieren tener a los niños leyendo cuando están preparando la cena. Y quizás cuando el niño termina de leerle podemos preguntar, ¿qué ocurre en el libro? ¿De qué va la historia? O, por ejemplo, pedirles que comiencen a leer en voz alta. También le podemos preguntar, ¿qué está ocurriendo en este momento en tu libro? Veo que a alguien le gusta practicar inglés con los niños en el coche, pero a veces los niños no quieren hablar inglés. Y debo decir que yo trato de que mis hijas hablen español conmigo, pero me dicen, mamá, no queremos hablar español contigo. Así que los comprendo, pero me gusta el hecho de que lo intenten, porque es muy bueno para también que los chicos vean que a veces los papás también se equivocan en otro idioma y también es un momento para divertirse. Pero también está bueno centrarse en el idioma que se habla en casa. Y si el inglés es algo que incluso ustedes están aprendiendo, al igual que sus hijos,
pueden hablar con ellos y decirles, mira, hoy estuve en la tienda y esto es lo que tuve que decir en inglés. Y dije esta palabra. ¿Te parece que suena bien? Y esta es una forma de mostrarles que tanto ellos como ustedes están aprendiendo. Y muchos padres, por ejemplo, que cuando estamos enseñando español en la clase, muchos padres vienen y nos dicen, mira, necesito aprender mínimo 3 palabras en español esta semana. Entonces, nosotros de esta manera podemos decirles a ellos, a ver, enséñame unas palabras en inglés que necesito aprender yo. Pueden ser palabras, pueden ser una frase que hayan aprendido en clase, por ejemplo. Alguien en el chat dice que lo que hacen algunos niños es cantar su canción favorita, ponen las letras, y yo creo que es algo, un recuerdo tan lindo que están generando. Esto es algo que hacen con los abuelos y eso genera muy lindos recuerdos entre los niños y los abuelos. Así que es un regalo precioso. Estas conexiones con los abuelos, ya sea cuando hablan por teléfono o pasando tiempo con ellos, son tan buenas. Y es una manera y da fuerza para poder seguir, mantener el idioma materno, las tradiciones. Y es algo muy importante. Muy mucho que los padres dicen que solo hablan inglés en casa para ayudar a sus niños a que aprendan más rápido inglés. Y eso realmente no es algo natural en vuestra casa y realmente tampoco va a ayudar a que aprendan más rápido el inglés. Perder el idioma, la lengua materna, no va a ayudarlo a mejorar el inglés. Cuando alguien les dice no, habla todo en inglés, díganles que eso no va a ayudar a que hable más rápido. Si su niño está aprendiendo inglés en el colegio, ustedes aprenden inglés, por ejemplo, cuando están en la comunidad. Y ustedes también pueden explicarles sobre situaciones que, en las que ustedes eh, lidian, por ejemplo, en la comunidad. Uno de los mensajes es intentar proteger, cuidar y hacer crecer la lengua materna, porque cuando tu hijo sea un adulto y esté buscando trabajos, oportunidades, tener un segundo idioma fuerte, por ejemplo, ya sea inglés o la lengua, el idioma que se habla en casa, realmente va a ser muy beneficioso. Entonces, realmente queremos nutrir y proteger esa lengua materna, ese idioma que se habla en casa. Y si su niño no está en un programa bilingüe, seguramente no tenga oportunidades en el colegio de poder mantener y cuidar ese idioma materno. Ustedes son los únicos que pueden hacerlo. Entonces, los profesores realmente necesitan confiar en ustedes, ya que no están educándolos, por ejemplo, en lengua materna. Los docentes en general estamos hablando sobre, vale, una idea principal de un tema en particular. Y ustedes pueden coger, por ejemplo, esa idea principal de un tema y hablarlo en casa en vuestra lengua materna. Hay tantos comentarios en el chat. Por ejemplo, si están cocinando algo, es un muy buen momento, sobre todo para animar la cooperación, la secuenciación, matemáticas, y también se pueden compartir cosas sobre vuestras culturas y también tomar recetas o platos de nuestros padres, nuestras familias, evitar que esas cosas no se pierdan. Algunos dicen animarlos a que hagan sus propias historias, fomentar la imaginación. Eso en casa es genial. Mi otro niño, por ejemplo, no quería hacer las cosas y ella
Quería, por ejemplo, saber qué hacer primero, luego y después. Entonces hay cosas que no funcionan para cada niño, para todos los niños. Aquí preguntan en el chat si pueden dar alguna referencia sobre recursos para comprensión lectora para tercer grado. Háblenlo con sus profesores. Quizás han leído una historia o un capítulo de un libro en clase y pueden también chequear eso con la profesora y leerlo en casa. Ustedes pueden leerlo, comentar qué opinan, o ellos pueden leerlos nuevamente luego de haberlo leído en clase y establecer una conexión entre la escuela y el hogar. Hay alumnos que no les gusta leer, que no quieren leer, y yo a veces les digo, vale, yo voy a leer y tú vas a hacer un dibujo sobre lo que yo estoy leyendo. Y si ellos hacen un dibujo de lo que yo estoy leyendo y lo comprenden, de esa manera me muestran que lo han comprendido. O, por ejemplo, voy a leer sobre lo que ha ocurrido primero y lo que ha ocurrido después, y tú vas a hacer un dibujo. ¿Algo más, Sharon, sobre lo que están comentando en el chat? Yo creo que ahora me siento más motivada para llevar a mis hijas conmigo. Voy a hacer que hagan la lista, por ejemplo, si nos vamos en viaje corto, que hagan una lista del equipaje e involucrarlas en el proceso. Por ejemplo, ¿cuántos días nos vamos? ¿Cuántos pares de calcetines necesitamos? ¿Cuántas camisetas necesitamos? Y que hagan una lista para mí. Y de esa manera quizás se apropien de esas tareas. Y me encantaría realmente no tener que hacer la maleta todos en mi familia. Así que quizás un poco de trabajo de mi parte puede ayudarlas a ellas a realizar el de ellas. Y eso lo que hace es fomentar la confianza en sí mismos y la independencia. Veo algunos comentarios sobre español, e inglés, hablar un idioma aquí, otro en el colegio. Algunos dicen que mi hijo, por ejemplo, ha aprendido inglés antes que yo. Pero recuerden que hay muchas palabras, hay, son muy similares. Cuando vuestro niño ve que es- está lloviendo, cuando ellos aprenden quizás en cuarto grado en ciencias, aprenden el ciclo del agua y ven a la lluvia, la llaman precipitación, ahí ya tienen la conexión entre los dos idiomas, entre precipitation y precipitación. Precipitation, el inglés de precipitación. Quizás esta palabra te ayuda a pensar en algo, a hacer una conexión con una palabra en tu lengua materna y eso establece una conexión entre los dos idiomas, lo cual no solo es útil para desarrollar un idioma, sino que la investigación muestra que esto refuerza el trabajo cerebral y lo hace más resiliente y más fuerte. Incluso si vuestros niños los han pasado con la habilidad de hablar inglés, seguramente verán muchas palabras que los recuerden, otras palabras en español, y ustedes pueden establecer esas conexiones. Eso seguramente lo van a ver en ciencias, en el séptimo año. Mira, por ejemplo, estas palabras son muy similares al español y se sorprenderán. Me encanta la conversación, el debate que tenemos aquí. Ahora veremos que vamos a tener un ratito para un break, para un corte. Así que me gustaría que si son algunos de los observadores de la reunión, puedan hablar con la gente que tienen con ustedes. Si se han conectado, pueden también participar con el chat y pondremos un timer, una cuenta regresiva para tomarnos un descanso de unos 10 minutos. Y también que esto sirva para poder internalizar lo que hemos hablado. Volveremos con una presentación para
a ayudar, a apoyar a nuestros alumnos en la escuela media. Y para comenzar, ahora me gustaría presentarme. Me encanta mi trabajo porque me permite trabajar en proyectos como el de la serie T3, como el evento de hoy, pero también me ayuda a brindar apoyo a otros proyectos como el del portal TXEL. Y la presentación de hoy se va a centrar en los recursos para estudiantes. Así que vamos a avanzar y espero que hayan visto esto antes. Este es el portal TXEL. Y tienen que acceder a la parte que indica padres y familias, a la sección de padres y familias. Una vez que hacemos clic allí, veremos diferentes secciones. En previos eventos ya hemos compartido algunos puntos interesantes de apoyo a mi niño, a mis hijos, apoyo a la familia, pero ahora nos vamos a centrar en los recursos para estudiantes. Una de las cosas de las que quiero asegurarme es que conozcan la parte referente al newsletter, al boletín. En muchas de las cosas de las que verán hoy en la presentación son partecitas de los boletines que enviamos de la newsletter y la generamos para ayudar a las familias en la educación en casa, sobre quizás algo que esté experimentando su niño en el colegio, fomentar la alfabetización, como algunas de las sugerencias que Amy mencionó antes. Así que por favor, suscríbanse al portal, ven aquí este botón azul que dice subscribe y así pueden recibir nuestras boletines. Están en inglés y en español, pero si hacen clic en la versión en inglés, pueden acceder a la traducción a otros idiomas, como lo pueden ver en la pantalla. Así que échenle un vistazo. Vamos a volver a la sección de padres y familia y vamos a entrar en la parte de recursos para estudiantes. La presentación de hoy es un poco única porque yo sé que los tengo aquí también como padres y esto se va a centrar en algo que sus hijos mayores, los estudiantes mayores, van a comenzar a ver y de lo que van a empezar a encontrar información, quizás ya sea por su cuenta o incluso con ustedes. Y tenemos tres partes principales en las que brindamos apoyo. La primera es sobre la graduación en la escuela secundaria. Sabemos que a veces es un poco como una lucha tener este tipo de conversaciones con los niños, pero tienen toda la información aquí en la página. Para comenzar, fíjense que lo tenemos de una manera muy sencilla. Tenemos aquí toda la información que los niños necesitan conocer para poder graduarse en la escuela secundaria. Tenemos tres opciones. Tenemos la parte que es como una base, luego el programa recomendado o el programa con distinción. Tenemos diferentes niveles de requisitos para la graduación. Y a medida que avanzamos, también fíjense que tenemos una opción de la preparación para el examen de final de curso. Una gran parte de graduarse en la escuela secundaria son los exámenes de final de curso. Entonces, seguro a menudo escuchan que se llama EOC por sus siglas en inglés. Lo que tenemos aquí son las cuatro, perdón, cinco, porque hay otra más para inglés, los cinco exámenes que sus hijos tienen que aprobar
para poder graduarse en la preparatoria, en la secundaria. Tenemos el currículum, el sílabus, el tema, el programa sobre qué tendrán que estudiar. Fíjense, por ejemplo, aquí ven todo lo que en lo que serán evaluados. Y lo que a mí más me gusta son las preguntas de examen. Y esto es una oportunidad y verán que hay modelos de examen de diferentes años. Y fíjense que pueden encontrar preguntas de examen, modelos de examen para ayudar a vuestros niños a practicar. Una de las cosas que yo hice, por ejemplo, con mi hija que está en el cuarto año, es que repasamos los exámenes del año pasado y trabajamos bastante sobre las preguntas en las que ella había fallado para ver cuál era el problema, qué era en lo que tenía dificultad. Fíjense que estos exámenes tienen también las respuestas para ayudarlos a ustedes para que puedan practicar juntos y ver qué es en lo que han fallado y qué es lo que necesitan mejorar. En la parte inferior tenemos las partes de educación técnicas. Esto significa Career and Technical Education, que es educación técnica y son las clases que se centran en mm, algún tipo de habilidad. Es un proyecto, por ejemplo, que la agencia TEA creó para ayudar a las familias y a los estudiantes en encontrar instituciones educativas que les interesen. Uno de mis compañeros, por ejemplo, su hijo es parte de un programa de agricultura. Vamos a ver el programa de agricultura y solo como un comentario, asegúrense de que si tienen que cambiarlo a otro idioma, tienen todos estos links aquí para hacerlo. Y ahora vamos a tocar el botón que dice agricultura. Se podrán notar que tienen diferentes etiquetas. Mi compañero de trabajo, en ese caso su hijo, está en el programa de ciencia animal. Ellos crían cerdos para competición, por ejemplo. Vamos a hacer clic en esta etiqueta aquí y nos muestra todas las escuelas, todos los distritos en Texas que tienen este programa. Fíjense que aquí tenemos diferentes opciones en la parte derecha de la pantalla. Pueden hacer clic en los tres botones, pueden seleccionarlo por región, también pueden buscar por distrito. Vamos a desplegar aquí. Fíjense, hago zoom, amplío y busco, por ejemplo, San Antonio. Yo creo que estamos por aquí. Podemos ver si hacemos clic que hay un programa de ciencia animal en la Bernia. O quizás, por ejemplo, en San Ángelo hay otro programa de ciencia animal en Very Best, en la secundaria Very Best. Es una forma realmente muy buena de conocer cuáles son los programas que se ofrecen, especialmente si están en una zona que tiene múltiples centros educativos. Fíjense que hay diferentes áreas. Tenemos, por ejemplo, artes, tecnología audiovisual, educación y formación. Tenemos también energía.
Existen diferentes escuelas que ofrecen estos programas. Entonces pueden buscar la que necesiten o el que mejor se adapte en este portal. Volvemos al portal, hacemos un clic más. Vale. En el caso de las clases de CTE tenemos este mapa, pero también tenemos diferentes programas de educación técnica. Fíjense que en la parte inferior de la pantalla también estaban detallados y aquí también los tenemos. Si tienen alumnos interesados en este tipo de educación o quieren convertirse en médico o enfermera, trabajar en la parte médica, en el sector médico, fíjense las carreras vinculadas a ciencias médicas. O un alumno quizás que quieren trabajar, por ejemplo, con las manos. Quizás podemos ver las opciones de escuelas técnicas. Y esto es algo que se comienza a partir de la escuela media. No estamos hablando de high school, estamos hablando de la escuela media. Encontrar la oportunidad de encontrar la oportunidad de hallar algo que le interese a los niños y que no piensen todo el tiempo que "Oh, la escuela es aburrida, no quiero ir". Que están en un programa que les interesa, realmente es motivador para ellos. Y sobre todo hacer algo que les gusta y que les ayude a tener éxito en el futuro. También tenemos certificaciones basadas en industrias y estos programas pertenecen a diferentes industrias que aprueban los programas y ofrecen certificaciones en esas clases. Entonces, al final de tomar, por ejemplo, de asistir a cierta clase, puede ser que tu niño ya tenga un certificado que le ayude a conseguir un trabajo y quizás no requiera una calificación adicional. Y por último, tenemos unos links para ayudar al desarrollo del lenguaje. Estos son diferentes juegos o páginas web a las que pueden acceder para encontrar también ayudas para aprender inglés o ayudarlos también en la lectura de otro idioma. Y una de las que a mí me encantan se llama ¿Cómo funcionan las cosas? How Stuff Works. Tengo dos hijas muy curiosas y coleccionan diferentes cosas. Y aquí muestran, por ejemplo, videos, artículos y recursos sobre una gran variedad de temas, sobre ciencia, tecnología, hogar, agricultura y muchos más. Esto va a ser eh, la parte para graduarse en eh, la escuela secundaria. En la parte posterior a la secundaria, la idea sería tener un tipo de, entrar a un programa de certificados que pueda brindar una educación extra. Esto tiene que ver con una preparación profesional. Fíjense que pondré la versión en español y aquí tenemos la solicitud de ingreso a la universidad y es una de las cosas favoritas en esta página. Y debo decir, bueno, no creo que mi madre esté escuchando en este momento, pero quiero darle un poco de crédito a mi mamá, porque cuando yo estaba en la secundaria, ella sabía que estar lista para la universidad comienza en noveno y décimo grado. Estar listos, prepararse para la universidad es comenzar a pensar en eso, planearlo, prepararse. Entonces, aquí hay como un calendario
que ayuda, por ejemplo, a los alumnos a que se puedan centrar en un tema y no que se vean desbordados por todo el proceso, porque a veces puede ocurrir. Por ejemplo, en noveno y décimo grado, algunas de las cosas que los chicos pueden estar haciendo para prepararse puede ser, por ejemplo, reunirse con los consejeros escolares y hablar la preparación para la universidad. Hay algunas clases que les dan créditos para la universidad, conocer qué clases debería tomar ahora que me ayudarán a tener éxito en la universidad. También tenemos, por ejemplo, actividades como clubs, deporte o voluntariados. Y una de las cosas que son realmente importantes para que los chicos comiencen a hacer es asegurarnos de que tengan eh, bastante avanzado su currículum. No queremos que solo se centren en el colegio, tenemos que mostrarles y ellos tienen que mostrar que también pueden tener un equilibrio entre el colegio y otras actividades. Entonces, involucrarse en las actividades de clubs o deportes o voluntariados de manera temprana los va a ayudar a tener éxito en la universidad para que puedan para mostrar que están bien formados y que pueden gestionar diferentes responsabilidades como la de la universidad. Otra opción también es establecer conexiones y vínculos con los profesores, los consejeros, y yo realmente estoy asombrada cómo algunos estudiantes en Texas lo hacen. A veces es muy difícil establecer vínculos con ellos, pero cuando encuentran, por ejemplo, ese profesor que te inspira o que te desafía, es muy bueno que los chicos hagan esa conexión. Y seguramente es un vínculo que les puede servir para el siguiente año. Finalmente, podemos también hablar de el examen PSAT, que es un examen SAT de práctica, y luego podemos aprender y conocer sobre las universidades que les pueden interesar a sus hijos. Una vez que ya comenzamos el onceavo grado, ahí las cosas se empiezan a poner un poco más serias. Empezamos, eh, podemos comenzar con el ASVAB test, con el examen ASVAB, que este, por ejemplo, es el examen que se toma para ver si se califican para el servicio militar, empezar a armar un currículum o empezar a pensar en algunas becas para las que quieran aplicar. Y también empezar a solicitar cartas de recomendación a los profesores. Y esto hay que hacerlo con tiempo, porque eso significa que no están pidiendo recomendaciones a cualquier otro profesor. Entonces, hay que hacerlo en el momento que no sea el momento de más ocupación de los profesores. También pueden visitar universidades locales o averiguar sobre algunos trabajos que les puedan interesar. También pueden visitar otras universidades, dar el examen del SAT o el ACT y también hablen con las escuelas, que sus niños hablen con los consejeros, porque muchas veces hay viajes de curso que ayudan a que sus niños se puedan conectar con la universidad local y aprovechan esas oportunidades. Es una gran forma para en que se ayuda a las familias para quitarles un poco la carga de tener que ir a visitar las universidades. Así que aprovechen esa opción. Por último, siguiendo un poco con esos exámenes de admisión, que nos estamos
preparando ya para obtener la ayuda financiera. Y también damos algunas ideas sobre cómo elegir una especialización. Hemos hablado de esto, yo creo que fue en el primer seminario que hicimos, y este es un calculador de estilo de vida que ayuda a que vuestros niños sepan, por ejemplo, cuánto necesitarían ganar para tener, por ejemplo, un estilo de vida mm, sólido, fuerte o estable. Y aquí tienen todos los gastos que pueden llegar a tener para que lo puedan calcular. También tenemos la lista de documentos que se les requerirá para la universidad. Y también tenemos aquí el formulario para enviar y solicitar ayuda financiera, el TASFA. Y esto está disponible para aquellos que no tienen ciudadanía. Por ejemplo, en Estados Unidos pueden mirar el TASFA. Son aquellos que no pueden acceder a la ayuda federal. Nuevamente, hablen con vuestros niños, con los consejeros, y ellos los ayudarán sobre cuáles son los pasos a seguir. Muchas veces las universidades brindan esta información. También tenemos diferentes opciones, porque no todos los niños quieren ir a la universidad. Hay tantos programas que se pueden ofrecer que no necesitan quizás un título de 4 años, pero quizás sí necesiten algún tipo de capacitación luego de la escuela secundaria. Entonces tenemos esta parte aquí y esto los va a llevar a diferentes links de escuelas técnicas o profesionales. Fíjense que incluso para las escuelas técnicas, el título de la escuela secundaria, el GED, aún se solicita. Fíjense que aquí esta página para ayudarlos a construir el currículum y sobre todo se recomienda para alumnos que no tienen mucha experiencia laboral. Así que tenemos aquí unos consejos sobre cómo hacer ese currículum. A mí me encantan estos formatos, por ejemplo. Yo creo que estos son tres muy buenas opciones que tienen plantillas gratuitas y ayudarán a vuestros hijos a pensar en diferentes actividades o exámenes que se hayan presentado y puedan agregar al currículum. Yo diría que algunas de las plantillas son preciosas, pero tengan en cuenta que también hay algunos trabajos o algunas áreas de estudio, quizás para eso necesiten un resumen, un currículum un poco más eh, prolijo. Y por último, tenemos aquí la información sobre becas y subvenciones. Damos también un poco de ayuda sobre qué hacer para el ensayo cuando van a pedir, por ejemplo, una beca y qué cosas evitar. Y por último, tenemos una lista de las ayudas que se dan de las becas y muchas de ellas están vinculadas a becas que se basan en inmigrantes, latinos, primera generación, estudiantes de diferentes entornos, otro tipo de necesidades. Así que por favor, mírenlas. Está en, en los boletines también encontrarán información sobre estas. eh, y por último, tenemos la opción de pasantías, fuerzas de seguridad y militar. Ya hemos visto aquí la parte de construir o redactar el currículum vitae, pero fíjense que a medida que nos adentramos en
parte más profesional, el entorno es un poco más formal y si es para una posición internacional, quizás se pone una foto en el currículum y cuando quizás en Estados Unidos no. Entonces, cuando vayan a esas plantillas, hay un espacio para la foto. Entonces, averigüen si ustedes o vuestros niños quieren aplicar para una zona en particular, averigüen si es correcto o no agregar la foto o no. También algunos consejos para el currículum y uno de los puntos que agregamos últimamente es debido a que muchas solicitudes de empleo se envían a través de filtros o máquinas u opciones de inteligencia artificial. La idea es asegurarse de que el currículum sea legible y se pueda comprender. Una de las formas de hacer eso, normalmente el currículum es un PDF y si lo guardan como un archivo de texto, a veces verán que cuando la computadora lo cambia, eh, cambia el formato, entonces tienen y no queda igual. Entonces, antes de enviar nada, asegúrense de que vuestros hijos chequeen que el formato llega de manera adecuada y que el reclutador lo reciba de manera correcta. A medida que bajamos, tenemos diferentes buscadores de empleos. Algunos seguramente los conocen como Indeed o LinkedIn. Un consejo para LinkedIn, quizás es más útil a veces buscar en la parte de de las noticias, buscar ahí el trabajo que están buscando, porque muchas veces los reclutadores publican los trabajos en esas partes. Y por último, vamos a la parte de el enlistamiento militar. San Antonio es una ciudad militar. Tenemos muchos alumnos que están interesados en iniciar la fuerza militar. Hay diferentes requisitos para poder unirse. Tiene que ser ciudadano americano o residente permanente, tienen que tener diploma de la escuela secundaria o el GED, también tienen links de materiales para los test que tienen que dar para el ingreso y también un aspecto físico. Una de las cosas que siempre recomiendo a mis estudiantes es que sean muy selectivos en qué parte, en qué rama del ejército les gustaría trabajar. Y aquí hay algunas preguntas que pueden preguntar a sus hijos, que pueden responder sus hijos o que les pueden preguntar los reclutadores para asegurarse de que escogen el área adecuada del ejército. Y tenemos aquí un link a todas las oficinas de reclutamiento. Y por último, entendemos que muchos de nuestros alumnos necesitan una ayuda extra, puede que necesiten en una casa con mucha gente o necesiten una capacitación especial o tengan que encontrar un trabajo luego de la secundaria. Entonces hay muchas agencias dentro de Texas, también del gobierno federal, que ayudarán a que tengan esa ayuda, tengan esa capacitación y puedan ser tan independientes como sea posible. Bueno, ya estamos por terminar hoy y tenemos un par de minutos para preguntas. Veo que hay algunas preguntas, pero la mayoría eran sobre los canales de interpretación. Espero que haya funcionado. A medida que avanzamos, me gustaría también hacer hincapié en que
en esto, que no se olviden, por favor, suscríbanse al portal del TXEL. Son 3 pasos muy sencillos. De esta manera obtienen información y notificaciones de eventos como el de hoy, nuestro boletín, nuestra newsletter, que brinda mucha información sobre lo que está ocurriendo en los colegios de vuestros hijos. También me gustaría agregar que tenemos un evento más de este estilo del T3 Series, que es para promover conexiones comunitarias en todo el estado. Será el jueves 30 de enero de 2025 de 12:30 a 14 horas. Y también tendremos presentaciones de recursos comunitarios. Tendremos gente fuera del mundo educativo que presentará diferentes temas y realmente estoy muy contenta. Va a ser genial. Así que por favor participen con nosotros. Ya está abierta la inscripción en la página de T3 Series. Me gustaría también un momento a Ricky Santellana, si él, no sé si le gustaría comentar algo antes de terminar. Ricky, muchas gracias. Muchas gracias, Amy y Sharon, por presentar la información hoy. Siempre es genial escuchar esta información que es tan útil para los niños que están aprendiendo inglés, los chicos de secundaria y para quienes se preparan más allá de la secundaria. Ha habido gran variedad de información y me imagino que para ustedes ha sido mucha información. Sepan que estos eventos son grabados, por lo que si necesitan volver a escucharlos, pueden acceder a la página web de T3 Series y buscar las grabaciones. Así que quizás han tomado notas o quizás confían en su memoria y recuerdan todo, y si no es así, pueden acceder nuevamente a la página web y escuchar la grabación. Esto estará disponible más o menos en una semana, 2 semanas. Así que les agradecemos nuevamente por vuestro tiempo. Y si tienen oportunidad, hablen con alguien, comenten toda esta información. Gracias también por haber compartido la información en el chat. Y muchas gracias por ayudar a crear comunidad, que eso es lo que queremos hacer aquí. Muchas gracias al resto de las partes por participar. No se olviden enviar su asistencia porque queremos asegurarnos de que recolectamos toda esta información. Y esto realmente nos anima a seguir todos los años. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Sharon. Para terminar, fíjense que tenemos aquí estos formularios de asistencia. Por favor, escaneen el código QR. Y le quiero dar unas gracias enorme a nuestros intérpretes por su trabajo. Quiero también agradecer a Amy y a todos ustedes que han participado hoy. Muchísimas gracias hoy por venir.